nuestra audiencia. Y la primera causa que vamos a ver es ya número 7. La tabla, ¿no es cierto? 138, 573, 20, 22. Lo escuchamos ahora. Gracias, señoría. La presente causa viene en apelación de la resolución de fecha 2 de noviembre del año 2022 pronunciada por la Corte Marcial, que decidió rechazar el recurso de amparo interpuesto en favor de Óscar Izurieta Ferrer, procesado en la causa 581-2022 de la Corte Marcial, 575-2014 del segundo juzgado militar de Santiago, en visita extraordinaria por la ministra Romy Rutherford Parente. En dicho auto de procesamiento, que fue en materia de recurso de amparo, que es de 24 de octubre del año 2022, notificado personalmente al procesado recurrente el 25 de octubre del año 2022, se decidió ampliar el procesamiento por delito reiterado de malversación de caudales públicos a dicho procesado y amparado por la utilización que realizó o que habría realizado de gastos reservados del Ejército ascendentes a la suma de 66.400.000 pesos y que estaban destinados a costear gastos de seguridad o medidas de seguridad para los ex comandantes en jefe del Ejército, y que fue considerado autor junto a ex comandantes como Juan Emilio Cheire y Juan Miguel Fuente Alba. Señala el recurrente que la ministra dictó esta resolución fuera de los casos en que la ley lo permite, sin tener jurisdicción de competencia para ello y además sin tener ningún sustento fáctico ni jurídico. Agrega, respecto a la competencia, que el artículo 6º, inciso final del Código de Justicia Militar establece que dicha competencia no corresponde, en este caso, a la ministra al tratarse de personas civiles, que es su caso al haber dejado el cargo en con fecha 9 de marzo del año 2010, siendo los hechos de este auto de procesamiento considerados o contemplados entre abril del año 2010 y febrero del año 2018. Por lo tanto, solicita que, o solicitó en su oportunidad, que se dejara sin efecto el auto de procesamiento. Informando, la ministra recurrida señaló que se dictó el autoprocesamiento por el delito reiterado ya señalado y por el delito de malversación de caudales públicos reiterado que al día de hoy y calculado en UTM asciende a 1.577,743 unidades tributarias mensuales, que al día de hoy equivalen a 95.153.089. Agrega que ni antes del autoprocesamiento ni con posterioridad ha dictado alguna orden de detención, sino que solamente mantuvo la libertad provisional del imputado, quien ya había sido materia de resolución en el mismo sentido por otro auto de procesamiento. Señala la recurrida que es improcedente la acción basada en lo dispuesto en el artículo 1 del Código de Justicia Militar, además del 76 y el 83 del Código de la Constitución Política de la República y el 5º, inciso 3 del Código Orgánico de Tribunales, los que establecen la competencia de los tribunales militares en razón ya sea de la materia, caso en el cual está regulado en el Código y en el Código de Justicia Militar y en leyes especiales, y en razón de las personas, siendo este el caso en que se trata de actos con ocasión del servicio militar, puesto que lo que se atribuye al amparado Izurieta es el hecho de haber mantenido la práctica de entregar un dinero regularmente y que se asignaron como gastos durante el mando por 400.000 pesos mensuales a los ex comandantes en jefe del ejército que le precedieron, Izurieta Caparena, Cheire Espinosa, y que después sus sucesores aumentaron y luego él mismo los percibió a título de colaboración. Por lo tanto, habiendo utilizado esos dineros en beneficio personal y o de terceros, sin justificar el cumplimiento de tareas públicas relativas a seguridad interna y externa, orden público del país y las funciones inherentes a la jefatura del Estado, el delito se podría configurar.
En segundo lugar, señala que los hechos son constitutivos de delito, a diferencia de lo que estima la recurrente, y que el decreto en el que se basa, que es un decreto del 14 de enero del año 1998, 15 de ese año, el Ministerio de Defensa Nacional, dice relación con otro instrumento que en realidad es del año 2005, para que los ex comandantes en jefe del ejército pudieran utilizar una cantidad de dinero como gasto reservado, pero para que pudieran ser asistidos por un mayordomo, un asistente mozo, conductor con vehículo fiscal, como medida de seguridad. Eso mientras eran comandantes en jefe del ejército y luego con posterioridad hacerlo. Y además, ellos, haciendo uso de ese decreto, habrían terminado entregando una cantidad de dinero regularmente, pero no está autorizado por dicho instrumento. Y así lo habían reconocido los investigados, que tienen indiscutiblemente un destino claro y específico como todos los recursos públicos. Señala además que el propio investigado reconoció que fue requerido por el Servicio de Impuestos Internos por la suma de 22 millones de pesos, lo que tuvo que pagar por tratarse de ingresos no declarados. Y que además el procesado tuvo a su disposición, una vez que fue notificado el autoprocesamiento, recursos a su disposición, como por ejemplo el recurso de apelación, el cual dejó transcurrir, prefiriendo esta otra vía o acción. La decisión del tribunal recurrido, la Corte Marcial, se fundó básicamente en que ya ha habido pronunciamiento en este mismo sentido, en 4 roles que cita de esa Corte Marcial, y incluso en este mismo proceso. A lo que agrega que la medida dispuesta, esto de otorgar gastos reservados para la protección y seguridad de ex comandante jefe del ejército, se adoptó estando en servicio activo el señor Pizurita. Y además señaló que se rechazaba el recurso por tratarse de materias que escapan al recurso de amparo por versar sobre materias de fondo, particularmente la interpretación que hace la ministra respecto de si se podía o no utilizar estos dineros de forma directa, entregándosela a los beneficiarios sin que la puedan rendir con posterioridad, o si por el contrario este dinero debía entregarse a la institución, y era la institución la que aplicaba o disponía de medidas de seguridad y de protección a la persona beneficiada sin entregarle un dinero con ese fin. La apelación señala que hay un gravamen irreparable en lo resuelto, puesto que una vez que se dictó el auto de procesamiento, esto implicó decretar una medida de arraigo, lo que restringe desde luego la libertad personal de su defendido. Señala además que de acuerdo a los artículos 5 y 6 del Código de Justicia Militar 1 y 2 de la Ley 20.477, estos asuntos no corresponden a la competencia de los juzgados militares, sino que a aquellos civiles, específicamente por el artículo 1 de la última norma señalada, que señala que los civiles y menores de edad que revistan la calidad de víctimas o de imputados serán sujetos a competencia de los tribunales militares. Esta siempre se radicará en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal. Por lo tanto, señala además que sería infundado, además de ser infundado este autoprocesamiento, no hay prueba que sustente la afirmación de que su patrocinado o amparado haya realmente dispuesto de los dineros en favor suyo o de terceras personas, sino que no habría ninguna prueba, al contrario, a que se utilizaran en el fin para el cual fueron entregados. Pide que se deje sin efecto la resolución que sometió a proceso por ser arbitraria e ilegal. Esos son los antecedentes, señoría. ¿Quién sostiene? Con la venia del señor presidente. Bueno, señor presidente, alego por don Óscar y su nieta Pérez, ex comandante en jefe del ejército durante los años 2006 a 2010. Esta parte, el excelentísimo señor Salzado, a través del recurso de recurso, que está consagrado en nuestra Constitución Política, artículo 21 de manera más amplia, no es una tendencia universal, tratando de proteger los derechos personales, tanto de seguridad como de libertad de movimiento y libertad de todas las. Es el más amplio, podríamos decir, de los causales que permiten
acudir por esta vía. ¿Y por qué se acude a vuestra excelencia? Por un auto de procesamiento dictado por la ministra en visita en el segundo juzgado de militar por el delito de malversación de capitales públicos reiterado en contra de mi representado. Como este recurso constitucional, más que ir contra resoluciones, va contra el hecho de alguna manera, de la afectación de las libertades personales, solo hago mención a la resolución porque, en definitiva, el abuso mismo se concreta en la resolución que permite precisamente crear el riesgo, el peligro de no moverse como uno quiere, de no salir fuera del país como uno quiere. Y que está afectando a mi representado como consecuencia precisamente del auto de procesamiento que sin ningún fundamento jurídico de ninguna especie, según podrá vuestra excelencia comprobarlo, se ha dictado en este caso. ¿Cuál es el hecho básico imputado? Que mi representado habría, durante 8 años, entre 2010 y 2018, precisamente, habría percibido una suma que fluctuaba entre 400 y 500 mil pesos y fue subiendo, creo que hasta 600 mil pesos. Y queda el total que el señor relator ha señalado de 60 y tantos millones de pesos en el curso total. ¿Y por qué se estableció esta posibilidad de dar una cantidad de dinero adicional a estos señores ex-jefe y comandantes? La verdad es que esto es una cuestión que en todo el mundo se hace. Ahora, no es que se trata de decir, como todo el mundo lo hace, no es una situación incorrecta. Pues todo el mundo lo hace porque es una medida prudente, una medida necesaria. Un comandante en jefe del ejército o de la armada, donde sea, es el sujeto que tiene la información máxima de todo tipo estratégica de seguridad vinculada con los posibles riesgos que tienen la vida de los países, sobre todo cuando tienen fronteras amplias. Un delito, por decir una cosa, a ejemplo, una sustracción de otros. La posibilidad de que les traigan la información que tienen es de una importancia tremenda y tendría efectos brutales. De tal suerte que, desde el punto de vista de justicia material, es importante no mirar este decreto supremo que dictó el presidente Frey en su tiempo como una especie de donación, ¿no? Sin razones, sino que al revés, una forma de ayudar a estas personas de la noche a la mañana privadas con sus restricciones, ¿no? Especialmente desde el punto de vista económico, muy notoria, para que pudieran tener un chofer, una persona que los ayudara y los acompañara. Esa fue la primera implicación. Posteriormente, ¿no?, se dijo que esta era una ayuda precisamente para gastos que ellos mismos deberían hacer con cargo a esta cantidad. Este dinero que da el gobierno es de una manera muy particular. Dice el decreto supremo del año 98. Dice, para proporcionar con cargo a sus propios recursos institucionales, está dando atribuciones a los jefes de las fuerzas de orden y amplias facultades, y aquí viene entre comillas, para proporcionar con cargo a sus propios recursos institucionales las medidas de protección y seguridad mencionadas para quienes hayan ejercido el mando superior de alguna de las instituciones de defensa nacional.
Y esto tiene mucha importancia. Aquí se está atribuyendo una conducta dolosa en la participación de un delito gravísimo como es la malversación de caudales públicos a nivel de crimen por la cantidad o cifra que supuestamente se habría malversado. Y en cambio acá tenemos la fuente en virtud de la cual esos dineros se entregaron y que esa relación con una facultad o atribución que la autoridad administrativa máxima de este país le da a los jefes de la fuerza, ¿no?, institucional para que puedan hacer esta ayuda en este caso particular. Es muy distinto. Estos 64 millones de pesos que se llevó este general que represento y que se llevaron los otros dos generales que han sido también cuestionados, tienen esa causa. No hay un afán de apropiarse ni de sacar ventaja. No hay sustracción, que es el tipo rector que emplea el artículo 233 cuando se refiere a la malversación. No se trata de fondos que están a cargo del funcionario, porque ya no son funcionarios, no son militares, no tienen tampoco fondos o caudales que cautelar. Es un simple civil cuando esto se produce. Desde el año 10 al año 18, el representado fue, y naturalmente sigue siendo, un simple civil. Ahora, esto es importante desde el punto de vista teórico, pero que se transfiere a la práctica de una manera poderosa. Uno dice que para que haya delito tiene que haber acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y aquí se está imputando una acción aparentemente típica, porque sería una malversación prevista en el artículo que señalé, y se supondría que sería antijurídica porque la ley la prohibiría, y sería culpable el autor porque estaría actuando con todo. Pero resulta que este solo instrumento es el decreto supremo en que se presta y se otorga esta facultad, en la manera que se indica, está de nuevo dando una causal autorizante a la autoridad que recepciona esta facultad para poder hacer lo que se dice que puede hacer. Esto es muy importante porque el artículo 10 del Código Penal, en su numeral 10, entre las causales de exención de la responsabilidad, establece, ¿no?, el cumplimiento de los deberes y enseguida el ejercicio legítimo de un derecho. La autoridad, por consiguiente, que otorgó estos dineros en relación al título que le otorgó el decreto supremo, al dar estos dineros, no estaba sino ejerciendo un derecho legítimo. La expresión legítima en esto no debe interpretarse como que solo puede provenir esa orden de la ley, sino de todo lo que dice relación con la licitud en el orden administrativo superior. En ese caso, aquí se ve. Este solo hecho, esta sola circunstancia en la cual hago tanto hincapié, impide luego decir que aquí ha habido un delito, porque no hay injusto, porque lo que se hizo, quienes lo hicieron estaban autorizados para hacerlo, y quienes recibieron dinero también estaban facultados indirectamente para recibir. Y no hay tampoco ninguno de los elementos adicionales del delito de malversación. El sujeto activo militar, o el sujeto activo funcionario público, otra clase de funcionario público, en este caso no existe. El representado dejó de ser militar el día 10 de marzo del año 2010. Y todos estos hechos se encajonan entre abril de 2010 hasta febrero del 2018. Durante todo ese tiempo, el representado fue y sigue siendo un civil, de tal suerte que pretender que con estos hechos y en esta forma de percibir el dinero totalmente para aquella que señala la ley del artículo 233 se ha cometido delito,
está indudablemente el excelentísimo señor incurriendo en una grave falta. Además, el código, cuando castiga esta infracción tan grave, además de exigir un sujeto activo cautivo, un sujeto activo limitado, como es el del funcionario público, exige que los dineros de que se apropian sean aquellos que tienen bajo su cautela. Y esa cautela debe derivar de la naturaleza del cargo que desempeña. Todo esto es absolutamente, ¿no?, independiente de lo que aquí ocurre, porque no se da ninguno de esos extremos. Y además la ley requiere que la conducta sea de sustracción. Sustraer significa separar, tomar algo de lo que existía en algún lugar y sacarle provecho. Eso según el diccionario de la Academia, en una de sus primeras acepciones. Pero desde el punto de vista legal siempre se ha entendido que sustrae, y específicamente el 233 del Código, en su forma más grave de sustracción, se ha entendido que esa es una forma de malversación por apropiación, para distinguirla de la apropiación por uso indebido a que se refiere el 235, que es otra forma de malversación. Por consiguiente, aquí tenemos que igualmente produce un efecto este documento llamado Decreto Supremo del año 98 y que le da estas facultades para que estos señores reciban estos dineros. Porque en ese caso no habría culpabilidad alguna. No hay un dolo de apropiarse de algo ajeno. Se recibió lo que la institucionalidad entendió era competente y conveniente. Y ellos recibieron a su vez la autorización de la más alta autoridad de la República. Estaba materializada en este decreto suscrito por el presidente de la época y refrendado por su ministro de Defensa. Tal suerte que como primera alegación, y tal vez la fundamental, ¿no?, me permito llamar la atención a vuestra excelencia acerca de la absoluta falta de todos y cada uno de los elementos del delito de malversación de caudales públicos en esta actuación que se advierte y que se ha cuestionado, ¿no?, y transformado en ilícita de una manera absolutamente aberrante. Excelentísimo señor, hay además algo feo en este caso. Lo quiero decir de la manera menos dura, porque tengo mucho respeto por nuestra Corte Suprema y por toda la institucionalidad del Poder Judicial. Ha sido mi derecho. Este delito ha nacido de la noche a la mañana en los últimos 3 meses. Tomen en consideración, vuestra excelencia, que esta es una causa de la malversación de caudales públicos, comenzó en el año 2014. Y la ministra, instructora, ha tenido todos estos hechos desde el 2014 hasta ahora. Y en los antecedentes que acumuló está todo esto que ahora sirve de antecedente para someter a proceso a los 3 excomandantes y jefes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué causa produce esta situación? Vuestra señoría, excelentísima, mejor que nadie sabe cómo se tramita un proceso, incluyendo de manera particular los procesos de la antigua ley, el Código de Procedimiento Penal. El juez era el investigador y el juez era el mismo sentenciador, tenía un trabajo donador y comenzaba con la noticia de crimen, visitaba a las partes o a los contendientes, ¿no?, y tomaba declaraciones y de ahí salían otras, y pedía informe a la policía y el PDI le mandaba su informe
y si había peritaje había que hacer todo, para 1 o 2 años. Y se iba. Pues bien, esta causa no tiene más de un mes entera en su tramitación. Esto es de la nada que existía hace 2 meses atrás respecto de esta situación. De la noche a la mañana se transforma este hecho en un hecho gravísimo. ¿De dónde proviene este afán del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado? Aquí hay mucho respeto, pero que tengo clara noción de que ha cometido errores. Resulta que me remonto un poco atrás. Mi representado está sometido a proceso por un delito de malversación de caudales públicos de una suma enorme, en una causa distinta, anterior. Y en esa causa está en libertad de confianza, y hay un auto de reo que lo incrimina. Pero los hechos en virtud de los cuales, ¿no?, se le incriminan están amparados por la prescripción, porque el tiempo entre la fecha de los hechos que se le imputan y la fecha en que se dirigió la investigación en su contra, habían pasado más de 10 años. Entonces, mi parte hizo notar a la investigadora que existía esta inminente posibilidad de sobreseer definitivamente la causa por prescripción de la acción penal, por haber transcurrido el plazo de 10 años que la ley requiere en el caso de los crímenes que no son tan graves como aquellos que castigan con pena de prisión perpetua, que se lleva, en ese caso, debería 15 años de plazo. Y dejó esto preocupado a la ministra. Y entonces, mi parte, en un paso siguiente, pide el sobreseimiento definitivo. Esto a fines de octubre de este año. Pide el sobreseimiento definitivo en la causa precisamente por la prescripción de la ley. Allí, la defensa inicial que había hecho el Consejo de Defensa del Estado en relación a los argumentos de mi parte, se habían afincado básicamente en el hecho, en la afirmación de que el plazo de prescripción se había suspendido. Eso es lo que estimaba el Consejo de Defensa del Estado. Y se había suspendido porque en un momento determinado el proceso se había dirigido contra él. Pero resulta que el examen completo de los antecedentes, desde el inicio de ese proceso hasta esta fecha, nunca existió un requerimiento, una orden de detención, una orden de citación, algo que permitiera sostener que el procedimiento se había iniciado en contra de él. La ley dice eso. Un procedimiento que se dirija en contra de él, defendiéndose del delincuente. Se lo mencionaba en la línea anterior del artículo 96 del Código Penal. Pero esta argumentación era muy débil precisamente por la situación que demostraba el proceso. Y cuando presentamos ya oficialmente la solicitud de sobreseimiento definitivo en función del plazo expedido, transcurrido, y del tiempo que igualmente había transcurrido en relación a los 10 años que exigía la ley, el Consejo de Defensa del Estado, dentro de 6 días siguientes, planteó un algo nuevo. Dijo, mire, aquí ya no solo hay suspensión, sino que aquí ha habido, de alguna manera, ¿no?, la comisión de un nuevo delito. Y esta comisión de un nuevo delito no solo suspende, sino que paraliza el proceso de la tramitación. Y este delito es precisamente el que se cuestiona y sirve de base en relación a los hechos a este recurso de amparo que lleva
por la vía de la apelación a mano de vuestra excelencia. Esto es, excelencia, lo que siempre se consideró algo que no tenía importancia, que no era constitutivo delito. El 14 y el día de hoy se transformó en un delito en cuanto resultó útil el utilizar esta argumentación para pedir un nuevo auto de procesamiento en relación a estas cuotas recibidas, con lo cual se me ocurre a mí, entendía el Consejo de Defensa del Estado, que estaba acreditando la comisión de un nuevo delito, con lo cual ya no había suspensión, sino que había simplemente, definitivamente, un nuevo delito, un nuevo crimen, por lo cual el plazo. Y esto, ¿no?, es lo que se ha hecho, porque la ministra, de una manera muy abierta, cuando dicta el auto de procesamiento en relación a estos nuevos hechos, estos hechos justificados que he mencionado, dice, y entre los argumentos más graves que se pueden aportar a la necesidad de excluir toda posibilidad de restricción, está que ha existido hace pocos días atrás un nuevo procesamiento, ¿no?, en el cual esta misma jueza ha intervenido. Lo dice esto de una manera muy franca. Hacia adelante así, por consiguiente, algo que yo me he permitido pedir cosas que no es así, la juicio de vuestra excelencia, de que este procedimiento es feo, porque los procesos tienen individualidad, constituyen una unidad y tienen, por consiguiente, un fin en sí mismo. No pueden ser usados como medio para alterar de alguna manera, o tratar de alterar, o tratar de acreditar otros hechos que lleva también la jueza y que considera mucho más importante, porque ese proceso respecto del cual se quiere impedir la prescripción es el gran proceso de los cientos de millones, entre paréntesis, algunos paréntesis muy breves, en esto de los daños. Muchas señorías saben mejor que yo que el delito de malversación se castiga con mayor pena a medida que el monto del perjuicio fiscal es mayor. Naturalmente, este perjuicio enorme que se ha planteado desde el inicio no ha sido nunca, a lo largo de toda esta causa determinada. Y simplemente se ha llegado un poco, me estoy poniendo término en relación a esta alegación. No hay, voy a decir nada más de esto, porque no quiero hacer ninguna calificación, pero lo que me parece, en buenas cuentas, es que aquí se ha estado, de alguna manera, utilizando un proceso, este chico, en el cual, ¿no?, hemos deducido este recurso, para componer uno grande, en el cual todas las vías van como para que, por lo menos en referencia a los resultados, deba eximirse la responsabilidad a través de una resolución breve de sobrecimiento de efecto. Ahora, excelentísimo señor, esta acción constitucional es lo suficientemente amplia como precisamente acudir a ella a fin de que los efectos de un auto de procesamiento tan nefasto terminen. Por consiguiente, detrás de este petitorio está la sempiterna petición que hacen las personas afligidas de que de alguna manera se les ha afectado en su libertad o en su seguridad individual, para que vuestra excelencia adopte las medidas que estimen necesarias y ponen fin a esta solicitud, a esta situación de ilicitud. Hay una afirmación delicada que hace la ministra
Es que no voy a mencionar, porque las cosas absolutamente. Estas alegaciones que he hecho podrían contradecirse diciendo sí, pero a lo mejor, en una de las actuaciones, su representado actuó como militar. Y eso precisamente es lo que aparece en una informe que la ministra hace a la Corte Marcial en relación a la solicitud sobre procedimiento de planteo. Se establece que dice, hace una afirmación que ya había sido que después repetida por la misma Corte Marcial que acoge. ¿En qué consiste? Dice lo siguiente: se está refiriendo a las apropiaciones de los 400.000 pesos mensuales que le he mencionado. Dice, aquí está. Dice, quedando también sometido a proceso en calidad de autor del delito reiterado de malversación de poderes públicos que prevé sanción al artículo 233 en vista de su salida del cargo de comandante y jefe de ejército, el pago de una asignación mensual con cargo a gastos reservados, una vez que se concretara su condición de general electivo de la institución. ¿Qué está diciendo con esto? Aquí se acaba el problema de que lo que usted está diciendo es que se requirió militar, porque aquí este señor cuando... Perdón. Lo que está diciendo, primero, lo digo, lo que está diciendo la Corte Marcial, reiterando lo informado por la señorita ministra de Visita Extraordinaria, es que antes de retirarse de la comandancia en jefe, mis representados se habían puesto de acuerdo con los otros generales, uno de los cuales iba a ser su sucesor, con el objeto de que en ese futuro, recíprocamente, cada uno respetara esta franquicia que estaba o que había dado el Supremo Gobierno y quedando eventualmente comprometidos todos a ayudarse de esa manera. Pero eso es tremendo. No lo dice de dónde lo trae. Yo no estoy haciendo responsable de alguna de las ministras, porque ella es una persona extraordinariamente celosa en su trabajo. Por lo siguiente, debe tener algún antecedente, pero lo tuvo, no lo dijo, no lo señala. Esta es la única posibilidad que podría eventualmente, de manera superficial, pero también errónea, es decir, mire, supongamos que sea cierto, que sea cierto y que este militar se trataba de poner de acuerdo con los demás en esa fecha, y que años después se hubiera producido lo que se produjo. Hay delito, ahí lo pongo muy frío, pero la verdad es que no hay ningún delito, porque resulta que los delitos se castigan solamente en su etapa de consumación, de frustración o de tentativa. Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen simple por hecho directo, no alcanza a ser delito. Entonces, ¿qué es lo que hay? Sería un acto preparatorio, pero los actos preparatorios, ¿cuándo se castigan? Cuando la ley expresamente lo señala. Generalmente los delitos en contra de la seguridad exterior del Estado. De tal manera que, si alguien malévolamente ha hecho esta afirmación sin respaldo, convenida con la convicción de que con esto las afirmaciones en defensa de esta parte terminaban, está equivocado, porque igualmente no da delito. En suma, excelentísimo señor. No habiendo delito, esta excelencia debería tener sin efecto el autoprocesamiento, que tiene precisamente como fundamento la comisión del delito de malversación de delito. En segundo lugar, yo solo dos palabras. Aquí ha existido igualmente una
vulneración de las jurisdicciones militares y civiles respectivamente. La incidencia de incompetencia que se plantea en nuestro recurso está sostenida en el uso de la calidad de simple civil en el representado en el tiempo en que se cometieron los hechos, porque así lo dice expresamente el Código de Justiciabilidad en su artículo 1 y 2. Se tiene la calidad de empleado de militar, le da título a la jurisdicción para poderlo someter bajo ella. Pero un no militar no puede ser castigado por la justicia, sino por la justicia civil. Y esto lo reinstala de una manera muy clara la ley 4306 del año 2021. E incluso se puso en el caso de que hubiera elementos concertados, personas concertadas, que tuvieran distintas calificaciones entre militares y simples civiles. Que resolvió el tema, de acuerdo a lo que dispone en el artículo 2 de la ley 20.477, en que dice muy bien, los que son militares estarán enjuiciados en la justicia militar y los simples civiles serán sancionados de acuerdo al Código Penal como civiles. Se ha hablado de que existe jurisprudencia tanto de justicia militar como de vuestra excelencia, del sentido contrario, y que habría algunos casos en los cuales se habría castigado bajo la jurisdicción militar a simple civil. La verdad es que he hecho la búsqueda respectiva con la mayor responsabilidad posible y no encontré ningún caso igual a este en el que se someta a proceso a un civil bajo la jurisdicción militar. No había ninguno. Primero, excelentísimo señor, con el mérito de que hizo, solicitado que se acoja el presidente Habeas Corpus por las razones indicadas y que se deje en efecto para ello en su calidad de periodista. Abogado José Álvarez, puede leer. Muchas gracias, señoría excelentísima. Quisiera comenzar haciendo presente que es correcta la rectificación de hechos realizada por el colega defensor Chávez. Yo me confundí con el informe y con lo de Cheire, pero no hubo mala fe, así que pido mis disculpas. En estos minutos pude revisarlo, tiene razón, y bueno, si está presente, extiendo mis excusas a él. Ahora, en relación a este recurso, y también vinculado con lo anterior, porque son fundamentos casi idénticos, mantengo lo señalado por argumentos que ahora desarrollaré en lo pertinente más extenso. En primer lugar, solicito desde ya se rechace la apelación y se confirme la resolución de la Corte Marcial del recurso presentado por el señor Izurieta por no haber una ilegalidad o arbitrariedad en el autoprocesamiento en la ampliación que constituya una amenaza o perturbación contra su libertad. Adhiero nuevamente a los argumentos planteados por la señora ministra en visita en su informe. No hay una orden de aprehensión vigente ni se encuentra privado de libertad, por lo que la petición parece exceder el objeto de la presente acción constitucional, pero además se trata de una acción infundada, por lo que señalaré. Voy a comenzar con lo que se ha referido por el señor defensor en relación al decreto, que ahora presenta como una causa de justificación que eliminaría la antijuridicidad de la conducta por ser el ejercicio legítimo de un derecho. Esto se trata de un problema valorativo, normativo, respecto del alcance de ese decreto de 1998 que se invoca. Pero en primer lugar,
que de un decreto establezca, en términos lógicos, que deban proporcionarse con cargo a los recursos institucionales, en este caso las Fuerzas Armadas, medios para la protección y seguridad de quienes hayan ejercido el mando, no se sigue que estos dineros deban ser entregados, o sea, que sean dineros que deban ser entregados en efectivo, en sobres, que no haya control alguno y sobre todo lo más importante, que esos dineros puedan derivar de la ley de gastos reservados cuyos fines están precisamente regulados allí, en la ley. Respecto al conocimiento de todos los encausados, y de Isurieta, el señor Isurieta también, las propias declaraciones de ellos se refieren al punto. El señor Isurieta, como se indica en el auto de procesamiento, en la página 855 en específico, si bien sostuvo la existencia de un decreto que justificaría, en su opinión, estas entregas de fondos, luego se señala textualmente, admitió que aquel documento no indica una cantidad de dinero, ni menos aún que se deban utilizar gastos reservados con esa finalidad. Luego el señor Fuentealba, en la página, como se indica en la página 789, admitió que él no tenía legítimo derecho a percibir esos recursos. Y en tercer lugar, el señor Cheire, que bueno, si es que los pagos se iniciaron con él y todo fue por este decreto, debería pronunciarse en ese sentido. En la página 931 se refiere al decreto, pero señala que no se refería a la entrega de dinero, sino solo a la asignación de personal y seguridad con cargo a los recursos de la institución, que en realidad el decreto habla de medios materiales, humanos o logísticos, pero eso es lo que se indica. Entonces no hay un error por parte de los encausados en términos de su conocimiento de la antijuridicidad o antinormatividad, no hay problema de culpabilidad, parece haber un problema de injusto, en específico una causa de justificación. La fotocopia del decreto que se ha acompañado señala que se faculta a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a proporcionar con cargo a su institución medios humanos, materiales y logísticos como medidas de protección y seguridad para quienes ejercieron el mando superior. Y efectivamente, como ya señalé, fuera de contexto uno puede decir que medios materiales son el dinero es un medio material. Pero ahora hay que ponerlo en contexto en relacionado a la finalidad específica que indica el decreto, que es la protección y la seguridad, y además a cómo los hechos ocurrieron. Por ejemplo, un medio material en este contexto podría ser la entrega de un vehículo con un conductor para la seguridad de un excomandante. Pero, ¿de qué modo podría ser dinero en efectivo entregado en un sobre directamente en las casas de los señores excomandantes? ¿Por qué no se habrían depositado? El uso de recursos públicos nunca puede entenderse como una concesión que deje en completa arbitrariedad la forma en que se entrega el dinero, la selección del medio material, en este caso que sería dinero en un sobre. No hay ningún respaldo ni ninguna racionalidad que haga verosímil la tesis de la justificación del señor defensor. Es una interpretación que volvería en atípicos los hechos, pero bueno, no hay un acto administrativo que haya dispuesto estos pagos, no hay ninguna constancia de cómo se determinó el monto, fueron 400.000 pesos, 600.000 pesos, 800.000 pesos, por qué se subió, cómo se reajustó, se rendía a cuenta de los gastos, por qué no se depositaron, por qué, como señalé, el jefe de contabilidad, que luego fue jefe de finanzas, declaró que no sabía para qué era el destino de estos fondos. Si fuera correcto que el fundamento era la seguridad y provenía normativamente de ese decreto, esa persona debería saberlo y no es el caso. En estos términos, parafraseando al autor Jordi Ferrer, se trata de una hipótesis ad hoc que nos surge de los datos disponibles en la investigación y el autoprocesamiento y de su integración de una manera coherente, sino que es una formulación ex post para una simple articulación de una tesis compatible a la defensa. Y estas tesis son siempre posibles. Por ejemplo, la hipótesis del complot es siempre posible, se puede formular, en ese sentido es posible, pero de modo alguno es plausible. Su descarte no puede significar una arbitrariedad, en todo caso, que justifique esta acción de amparo. Desde lo normativo, ahora, también es inverosímil lo planteado, porque el origen de los medios son
gastos reservados, que por una cuestión de jerarquía normativa el decreto no podría ir contra los fines que establece esa ley. La ley vigente en ese momento, 19.873, en su artículo 2, establecía precisamente que debían ser gastados para el orden público, seguridad interna y externa del país, inteligencia, contrainteligencia, y que por su naturaleza, como un requisito complementario, deban ser secretas o reservadas. Bueno, no creo que estos pagos puedan ser entendidos como seguridad interna o externa del país. Pero bueno, si es que así lo fuera, podemos hacer el símil con los pagos que reciben los presidentes. Esos pagos no vienen de gastos reservados. No hay ningún fundamento para que pudiera ser ese el caso. Y además, en el artículo 4 de la ley vigente al momento de los hechos, se establecía una serie de requisitos de rendición de cuentas. El artículo señala que se debe informar a Contraloría General de la República, y eso no hay registro de que se haya hecho, y también señala que en el caso de las Fuerzas Armadas en particular deben informar al Ministro de Defensa Nacional y a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, y tampoco ocurrió. O sea, definitivamente este decreto no justifica normativamente los pagos y tampoco fue su justificación material, no fue el motivo por el cual los pagos se ejecutaron. Ahora, yendo a lo segundo, se trata de delitos cometidos por militares, conforme al artículo 5, letra B, vigente al momento de los hechos, como en el caso del señor Izurieta, en la página 855 del autoprocesamiento, se señala que él reconoció haber recibido los pagos desde abril de 2010, después de haber sido comandante jefe, y además reconoció que haber pagado durante el periodo que él fue comandante jefe a los excomandantes. Respecto a lo primero, estas instrucciones fueron realizadas evidentemente como militar, son referidas en los informes de la señora ministra, en los dos informes, en ambos casos en la página 6, y se señala que textualmente existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar en servicio activo, lo que justifica desde ya su competencia. Pero ahora paso a lo segundo, esta ampliación de procesamiento en relación a los pagos recibidos. A nuestro juicio también hay actos de ejecución cuando eran militares, no se trata, como dice el señor defensor, de actos preparatorios, hay a lo menos principio de ejecución y tentativa. Esto porque hay una voluntad de ejecución explícita como aspecto subjetivo. Ellos pagaban a los excomandantes cuando fueron comandantes, y por otro lado hay comienzo de ejecución como aspecto objetivo, hay una instrucción de pago, desde teorías mixtas, absolutamente dominantes, luego de la superación de las teorías puramente objetivas o objetivos formales. Este campo previo a la consumación debe determinarse en atención al plan del autor y a criterios de valoración de ese plan, como es el peligro para el bien jurídico o la inmediatez temporal. Y si vemos el caso, hay una implementación de un plan, una decisión del señor Izurieta como comandante y jefe del ejército, en una institución completamente jerarquizada, en la que solo faltaba un paso para consumar el delito, que era que se cumpliera la condición para que recibiera el pago, del modo en que él, siendo comandante jefe, lo determinó y lo acordó. Eso supone una decisión incondicionada, una determinación de modo definitivo. A través de un curso no interrumpido se llega a la realización típica, lo que constituye tentativa según algunos criterios de la jurisprudencia, por citar algunos de ellos. Llevan inmediatamente a la realización del tipo penal en un contexto espacial y temporal inmediato que desemboca en ella. Por eso recibe los pagos apenas un mes después de haber dejado ser comandante en jefe del ejército. Por eso no es un acto preparatorio que solamente haga posible o facilite la futura ejecución de un hecho delictivo, como sería comprar un arma en un homicidio, sino que hay una instrucción, una decisión que determina la realización de la malversación y la condiciona. Y para finalizar, lo de la jurisprudencia de civiles juzgados por militares, no sé si el señor defensor se habrá referido a los fallos que yo cité, pero los que yo cité en realidad eran a propósito de la comunicabilidad de condenas de malversación y fraude a particulares. No era la hipótesis que él señala, si es que se refería a lo que yo dije. Por todo lo señalado, solicito se rechace
la apelación y se confirme la resolución de la Ilustrísima Corte Marcial respecto del amparo presentado. Muchas gracias. Abogado Araya, ¿puede agregar? Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal y en representación del Ministerio Público Militar, vengo a solicitar derechamente se confirme la resolución dictada por la Corte Marcial, en la cual no da lugar al recurso de amparo interpuesto por el recurrente. En dicha resolución, dictada con fecha 2 de noviembre, se hace referencia principalmente a 3 puntos, como se señaló anteriormente. Primero, no se discute y se reafirma la competencia de la Corte Marcial y de la ministra en visita para dictar la resolución correspondiente. También se aborda de manera importante que las alegaciones efectuadas son materias del fondo y no son producto de esta vía. Y en definitiva, señala que el amparo no es la vía idónea. Su señoría, en opinión de este Ministerio Público, la resolución de la Corte Marcial tiene fundamento tanto en los hechos como en el derecho. Pero encontrándonos frente a una acción cautelar de amparo, simplemente cabe recordar y señalar con mucho respeto a mi distinguido colega que estamos frente a que los procesados y el recurrente no se encuentran en libertad, que no existía un amago o una amenaza al derecho a la libertad del perito semeante. Y particularmente sobre las materias propiamente de este recurso, en opinión del suscrito, la acción de amparo intestada no cumple con los requisitos constitucionales y la resolución que se pretende impugnar por esta vía cumple con todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 274 y 276 del Código de Procedimiento Penal en relación con el artículo 140 del Código de Justicia Militar. Y previo a la clausura de este alegato, quisiera hacer una referencia y una reflexión con el permiso, señor presidente, que en opinión de este Ministerio Público no existe mayor garantía de respeto al debido proceso que la designación de un ministro en visita para la designación e investigación de esta. Por lo anterior, existiendo y no existiendo un acto ilegal o arbitrario alguno, procede a desestimar la apelación interpuesta. Muchas gracias, señor presidente. Terminada la vista de la Chao, hasta luego, señoría.